un estudio, el último que revisé de esto, que pensé que no iban a hacer más estudios que están más que demostrado, que al hacer el preferring me va a duplicar o a triplicar la eficacia o la eficiencia de la determinación de la longitud de trabajo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que al yo quitar mis interferencias coronales y cervicales, el instrumento va a pasar de manera mucho más recta y ya yo voy a poder determinar correctamente la longitud de trabajo. Ya lo van a ver, yo puedo determinar la longitud de trabajo de manera radiográfica, de manera táctil o de manera electrónica. Por supuesto, ya cuando lo veamos, en la determinación electrónica de la longitud de trabajo tiene más de un 96% de fiabilidad, ¿ok? De éxito, entonces ya no se cuestiona, ya debemos determinar con el localizador apical y ustedes van a corroborar esa medida que nos dio el localizador apical con la radiografía. Entonces, para que esa determinación sea más exacta, se recomienda hacer este preensanchamiento coronal o un ensanchamiento del tercio coronal antes de trabajar en la zona apical. Facilita la entrada de las limas, mejora la penetración de irrigante y reduce el estrés sobre el instrumento. Pero por supuesto, esto tiene mucha relación cuando yo hablo de las técnicas corono-apical. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa con la técnica corono-apical? Que creo que es bueno, ya va a venir, pero voy a empatar con esto de una vez. Es que no es solamente el desgaste, ¿ok? Sino que es una filosofía, ¿no? Es entender para qué yo voy a hacer ese ensanchamiento coronal, ¿ok? Desde coronal hasta apical, ¿ok? Que no es solamente para yo poder determinar mejor mi longitud de trabajo, sino también para, al yo ir eliminando todas esas interferencias coronales, cervicales y medias, yo voy descontaminando progresivamente el conducto. ¿Para qué? Para evitar empujar bacterias más allá del foramen apical. ¿Ok? Entonces yo creo que lo he dicho varias veces, no es lo mismo yo atravesar el salón montándome aquí yo tengo un camino libre. ¿Ok? Y que ese camino libre, ¿en qué se traduce? Que es más ancho aquí en cervical y más angosto en apical. ¿Ok? Dime, Eduardo, que no te... Pero, profe, ahí usted nos había comentado que tocaba tener mucho cuidado, especialmente en la zona cervical. Exactamente. Acuérdense que hay algo que tenemos que tener en cuenta, que es la dentina pericervical. Si yo desgasto mucho la dentina pericervical, aumentamos la susceptibilidad de fractura. Pero el preferring y la filosofía corono-apical se sigue haciendo. Ya yo no desgasto tanto, pero desgasto. ¿Ok? ¿Se recuerdan que les comenté que no debería pasar de 100, de un diámetro 100 en la entrada del conducto? ¿Ok? Es como si fuera una lima 100. ¿Ok? Yo no puedo ensanchar más de 100 ahí porque ahí estoy debilitando, según los últimos estudios, estoy debilitando o aumentando la susceptibilidad de fractura. Pero el preensanchamiento lo sigo haciendo, el desgaste, la filosofía coronoapical la sigo aplicando, ¿ok? Pero disminuyendo ese desgaste que voy a hacer en cervical, ¿ok? Bueno, ahorita ya terminamos de reforzar aquí, señor. Luego hay otro concepto que es súper importante, ¿ok? Que es la permeabilidad apical. Es un concepto que no es nuevo. En el 89 el doctor Buchanan, ya el doctor Childers en el 70 y pico lo había conversado, eso quedó ahí engavetado. Luego el doctor Buchanan en el 89 es que lo hace públicamente nuevamente. ¿Que ¿En qué consiste el límite de permeabilidad? Escuchen bien, por favor, no se me queden dormidos, es sobrepasar un instrumento más allá del foramen apical. O sea, yo pincho el periápice, ¿ok? Lo pincho a propósito, con toda la intención del mundo. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que es una lima de un diámetro pequeño, una lima de un diámetro angostico, ¿ok? Muy pequeñito, ya puede ser una lima 8, 10, máximo 15, dependiendo del diente que estemos haciendo,
para yo limpiar ese foramen apical y no me quede un tapón de virutas de dentina contaminada o virutas con bacterias. ¿Ok? Entonces yo es como que destapone, ¿no? Destape para que haya un camino, una permeabilidad o esté libre y no queden bacterias ahí. Este es un concepto que, a pesar de que ya tiene más de 20 años, es un concepto que hace mucha bulla, hace mucho ruido, porque siempre se han dicho por eso, miren, bueno, si ustedes tienen papá, mamá, sobrinos, primos, novios, odontólogos ya, siempre se dice que nosotros debemos dejar todo el material instrumental confinado dentro del sistema de conducto radicular, que todo lo que está afuera es una aberración contra los tejidos periapicales. Pero esos son tabú y conceptos viejos, ¿ok? Ya el hecho de que haya una sobreobturación, hace 50 años era pecado mortal, pero hoy en día no, ¿ok? ¿Por qué? Porque los materiales son biocompatibles. Y al ser biocompatible es tener una sobreobturación de cemento fuera del conducto, no es una aberración. Y es más, yo tengo como especialista hace más de 20 años, ¿ok? Y a mí, cuando yo estaba haciendo mi posgrado, me hacían sobreobturar a propósito, con toda la intención del mundo, bajo el concepto de la permeabilidad apical. Si mi profesor quería verificar que yo realmente realicé la permeabilización, la única manera es saber si yo permealicé el conducto, era cuando yo veía en la radiografía un montón de cemento, ¿ok? Entonces, claro, cuando yo regreso a Sudamérica, pues yo llego con todo botones de cemento, todo el mundo estaba, bueno, ¿qué te pasó a ti? ¿Ok? Pero claro, estamos hablando de concepto hace 20 años, ¿no? Y todavía la gente sigue sufriendo hoy en día aquí. La semana pasada, el jueves pasado, a una de mis alumnas de posgrado la tuve que llamar la atención. Se puso a llorar porque sobreobturó. Y yo dije, o sea, estamos en el 2026, tú estás viviendo por un tabú, por un mito. Tú te estás formando como endoncista. O sea, borra las pizarras, borra todas las malas mañas, todos los mal que te enseñaron antes, porque hoy en día esa es otra historia totalmente distinta. Ok, dime, Eduardo. El puff de cemento, exacto, el puff de cemento. Es una historia totalmente distinta. Ustedes vienen con la pizarra en blanco. Entonces quiero que cuando ustedes empiecen a escuchar todo ese poco de mitos raros, ustedes sean los que enseñen a su papá, a su mamá, a su tía, a su novio, al odontólogo de la esquina, porque ya ustedes saben que eso es totalmente distinto. No es lo mismo obturar con un material biocompatible que con un cemento de óxido de zinc-eugenol, que es un irritante ético. Por eso hace 50, 60 años dolía cuando había una sobreobturación. Esa historia hoy cambia, ¿ok? Entonces, a pesar de que tiene 20 y pico de años, sigue siendo un concepto, no sé, emblemático, no sé por qué, ¿okay? Porque precisamente, ¿qué es lo que se quiere con la permeabilidad apical? Ustedes creen, fíjense, para que sigamos asociando el concepto. Dios no lo quiere, nos protege a todos. Nosotros tenemos un accidente de tránsito y pegamos la cara en el parabrisas. Se nos inflama la cara, ¿no? Cuando pasa la inflamación, la cara vuelve a su normalidad. ¿Ustedes creen que una lima de 1 milímetro que pinchó el periápice lo va a destruir y lo va a... ¿No es absurdo? ¿Ok? ¿Y qué pasa con la membrana periodontal? El ligamento periodontal. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una periodontitis apical asintomática, que es una lesión apical? Más que todo, lo que destruye esa bacteria y después cubre, repara y cicatriza sin ningún tipo de problema, ¿ok? Entonces, claro, no es lo mismo, ojo, no es lo mismo pasar una lima 8, 10, 1 milímetro, 0,5, 1 milímetro más allá del foramen apical, que yo sobreinstrumente con una lima 60 en el periápice, ¿ok? Son dos cosas distintas, ¿ok? Si yo voy a determinar mi longitud de trabajo, él me va a decir hasta dónde yo voy a trabajar, y siempre es confinado dentro del conducto radicular. Pero si yo paso la 15, paso la 20, paso la 25, paso la 30, obviamente sí, ahí va a haber dolor postoperatorio, pero igual va a cicatrizar, ¿ok? Pero ahí sí le va a doler por una sobreinstrumentación, ¿ok? Que es totalmente distinto. Okay, igualmente ya les voy a mostrar unas imágenes. Perfecto.
Luego tenemos el concepto de lima maestra apical, que esto también tienen que saber qué es, porque cuando nosotros vamos a obturar, yo les voy a preguntar, ¿cuál fue tu lima maestra apical? La lima maestra apical es la lima de mayor diámetro que llegó a la longitud de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Si yo instrumenté hasta una lima 35, mi lima maestra apical es la 35. Entonces yo voy a buscar un cono de gutapercha 35. ¿Se ubican? ¿Ok? 35. Entonces la lima maestra apical es la lima de mayor diámetro que llega a la longitud de trabajo. Entonces tenemos la lima inicial y la lima maestra apical. Entonces la lima maestra apical me va a determinar el diámetro, ¿ok?, de la gutapercha que yo voy a utilizar para obturar. ¿Ok? Ya cuando hablemos de obturación ya van a entender qué es eso. ¿Está claro? Y por último, en esta primera parte, tenemos que ya lo conversamos, tenemos la filosofía corono-apical. Esto es súper importante. O sea, esto está inventado, no sé, hace 40 años. Y sigue marcando la pauta de la instrumentación moderna. Es la filosofía que se sigue para nuestra instrumentación mecanizada. ¿Está claro? Entonces, ¿cuál es la filosofía corono-apical? Es en la eliminación de las interferencias coronales, cervicales y media para permitir que mi instrumento llegue lo más recto posible al tercio apical y lograr una descontaminación progresiva del conducto para así evitar empujar o destruir bacterias más allá del foramen apical. ¿Ok? Si ustedes entienden y razonan esta filosofía, la endodoncia va a ser sencilla para ustedes. Literal. No es lo mismo que yo pase de pupitre en pupitre que yo pase con el camino libre. ¿Ok? Entonces, para yo poder hacer ese camino libre, tengo varias etapas. La primera etapa, yo voy a hacer mi glide path manual, ¿ok?, con una lima 8, 10 y 15. Yo lo voy a llegar aproximadamente al tercio medio del conducto. ¿Ok? Póngase que de aquí, que es el cervical, ¿ok?, a apical, de aquí a aquí mide 20 milímetros. ¿Ok? Póngase en el supuesto. Ese primer glide path, yo lo voy a hacer hasta el tercio medio. 10, una lima 10, ¿ok?, o una lima 8. Saco, irrigo, lavo, luego una lima 10. Saco, irrigo, lavo y luego una lima 15. Saco, irrigo, lavo. Ya yo preparé mi herida de deslizamiento. Ahora yo voy a empezar con hacer mi filosofía corono-apical. ¿Ok? Como se los dije en clínica, en la preclínica. Si lo decido hacer con fresas que gliden, mi fresa que gliden yo la voy a llegar aquí solamente. O sea, la 1 y el gliden 1 de una rayita, ¿se acuerdan? Y vengo y el gliden 2. Si decido hacerlo con el gliden. ¿Ok? No puedo pasar de esas porque desgasto mucha dentina pericervical, ¿se acuerdan? O lo puedo hacer también con limas manuales. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente yo con una lima 40, bueno, el 40 no me va a llegar aquí, 40 hasta donde llegue, ¿ok? Saco y rigo, después voy con una 35 hasta donde llegue, saco y rigo, después voy con una 30 hasta donde llegue. Claro, cada vez va bajando más porque el diámetro es más pequeño y ya hay abierto camino allá atrás. ¿Ok? Hasta que yo, no sé, póngase que hasta aquí me llegó una lima 25 al tercio medio. Ahí yo fui haciendo corono-apical, mayor, voy bajando y voy bajando y voy bajando. ¿Ok? O cuando les enseña a trabajar con el instrumento mecanizado, ustedes van a pasar su instrumento mecanizado mecánicamente hasta este punto. ¿Ok? Entonces ya yo ensanché el tercio coronal y el tercio medio. ¿Ok? Hago mi filosofía de grandado, estoy haciendo mi pre-flaring. Ya en este momento, ya fíjense todo lo que he limpiado y desinfectado químicamente y mecánicamente hasta aquí. ¿Ok? Dime, Eduardo.
Profe, ¿y en qué parte es que nosotros podemos utilizar el ultrasonido? ¿Era que usted nos También en la fase que cuando voy a buscar conductos, arriba. Ok, ¿Ok? que sería la pre-flaring. No, ahí yo voy a... El pre-flaring ya es dentro del conducto. Ya es dentro. Y el ultrasonido es para quitar las interferencias para conseguir el conducto, es como la tapita. Es mucho antes. Es mucho antes, claro. Yo aquí esto está tapado, yo quito el adentino, la calcificación que está aquí para conseguir el conducto. ¿Ok? Entonces ya yo me preparé, ya en este momento yo tengo preparado y ensanchado hasta la mitad del conducto. 14, 15 milímetros si son 20, ¿no? Pónganse más o menos a la mitad del conducto. Ya descontaminé todo, fíjense, 14 o 15 milímetros descontaminado. 14 o 15 milímetros quitando todas las interferencias. Ahora ya lo que me toca trabajar es el tercio apical, ¿ok? Que es del tercio medio hacia el lápiz. Ahí yo voy a empezar a hacer mi glide path ahora en apical. Voy a pasar más o menos una lima 8. Yo tengo una medida estimativa, ya eso lo vamos a hablar, la vamos a determinar. Una lima 10, ¿ok? Y siempre irrigando, y en ese momento ahora yo voy a determinar mi longitud de trabajo. Voy a coger mi lima 10 o la lima 8, generalmente con la 10 funciona, y voy a ir colocándolo, conectado a mi localizador de ápice, y el localizador, la lima, debe tocar el periápice. Y ahí suena. Me salía y ahí suena, hay un pitido continuo, ya van a ver un video el miércoles. Hay un pitido continuo, suena, ¿qué quiere decir eso? Que el localizador me está diciendo que estoy en el periápice. Y voy a retroceder hasta que me dé la medida exacta. Aquí estoy a 0,5 a 1 milímetro. Entonces ya yo sé que de aquí, o sea, el ápice termina aquí, pero aquí es donde está mi constricción apical. Y aquí aquí va a ser mi longitud de trabajo. Ya esto está preparado. Ahora yo sí empiezo a instrumentar del tercio medio a los 20 milímetros con mi lima manual. ¿Ok? Hago mi glide path 8, 10 y 15 a los 20 milímetros. Y ya, bueno, determino hacer instrumentación manual convencional 10, 15, 20, 30, 35. ¿Ok? Determino el sistema rotatorio hasta ese punto. Voy a hacer convencional y step back, que ya eso van a entender, ya hacemos nuestro escalón, llegamos y hacemos nuestro escalón y unimos ese escalón que estoy haciendo, porque la primera es una técnica corona apical, y luego, ya cuando llego a apical es una técnica apico coronal, ¿ok? No se asusten que ya todo eso se los voy a enseñar en su momento, ¿ok? Y ya yo abrí todo el camino. Así se resume todo lo que nosotros vamos a hacer. Si ustedes internalizan eso, es mucho más sencillo, claro. En macro es mucho más sencillo, ¿no? En micro, un espacio donde no veo, que no sé lo que estoy haciendo, por eso les decía hoy, la radiografía es súper importante para ustedes porque le van a permitir ubicar realmente dónde estoy yo en el conducto. ¿Ok? Si yo tengo una lima, yo voy a corroborar lo que me dio el localizador con mi lima dentro del conducto y tomo una radiografía, a ver si realmente estoy en el punto. ¿Está claro? ¿Preguntas y dudas hasta aquí? Profe, Dime. al momento que nosotros sacamos la distancia ápice, o sea, la longitud de trabajo, Ajá. nosotros ahí es que colocamos ese cauchito que ustedes los odoncistas suelen poner en la lima para saber exactamente hasta dónde poner. Exactamente. Ok, fíjense aquí. Tengo varias. Por eso que les voy a... Hay algo que tenemos que tener claro, que son creo que ya se los comenté en la primera clase. Recuerden que tenemos objetivos biológicos y objetivos mecánicos. Cuando hablamos objetivos mecánicos, es los requisitos de forma que tiene que tener un conducto. O sea, para nosotros poder obturar o terminar el tratamiento del conducto, el conducto, valga la redundancia, tiene que tener una forma especial, ¿ok? Que son los objetivos childerianos o los objetivos mecánicos de conformación. Esto es súper importante, tu pregunta de examen, ¿ok? Entonces tenemos, preparar el conducto de modo que se afine en dirección apical, es decir, con el diámetro más pequeño a nivel de su terminación apical. Limitar los procedimientos de limpieza y conformación integral del conducto, manteniendo
la integridad del foramen apical, o sea, mantener la anatomía original del conducto, preparar una sólida matriz de dentina apical a nivel de la unión de la dentina y el cemento, un stock apical o una forma de resistencia, y eliminar todos los restos producidos por los procesos de limpieza y conformación que puedan construir el foramen apical, la famosa permeabilidad apical. ¿Ok? Entonces, yo debo tener, ¿ok? ¿Qué es lo que quiero, lo que yo voy a lograr dentro del conducto? Una forma cónica. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Esto ya lo vimos en la primera clase. Una forma de cono de helado. Pero ese cono de helado no es solamente viéndolo desde mesial y distal, sino también viéndolo, desde vestibular y palatino. O sea, en todas sus dimensiones o en toda su pared, yo debo tener ese cono. ¿Ok? Que es importante. Entonces, fíjense, esto es un diente que ya está obturado y yo estoy llegando exactamente al límite. ¿Ok? Y tengo mi forma de cono de helado. Entonces, tenemos que tener una conicidad continua, un receptáculo apical y un foramen permeable. ¿Ok? Foramen permeable. ¿Aquí estamos claros? Perfecto. Bueno, esto se lo voy a colocar en la guía que le estoy haciendo igual. Y fíjense, acceso sin obstrucción al orificio de entrada del conducto, acceso en línea recta al foramen apical, posición no forzada de los instrumentos y expansión de la cavidad para ajustarse a las técnicas de obturación. ¿De qué estoy hablando aquí? Lo que se está durmiendo. Lean el concepto. Acceso sin obstrucción a la de Pre-Freilich. Al Pre-Freilich o la filosofía corona apical, ¿ok? Esto también, esta diapositiva la han visto 17 veces. Cuando le pregunten el examen y no me digan, ahí sí es verdad que me va a dar algo. ¿Ok? ¿Cuántas veces he demostrado esto? La primera vez que lo vi. No, sí, está bien. No. Ok, fíjense, ajá. Ahora quiero mostrarles. Primera vez. Ok, fíjense. Vean el movimiento, por favor, presten atención. Ok, ¿se acuerdan que yo les dije que hacía el glide paro hacia hasta el tercio medio? Ok. Yo no estoy bajando la lima al final, solamente el tercio medio, lo que le dije. Yo voy a explorar hasta aquí. Ok. Voy a hacer, no sé si tengo, aquí tengo bueno, yo hago aquí, no lo tengo en este, una lima 10, una lima 15 y una lima 20. ¿Ok? Siempre entre lima y lima debemos irrigar. ¿Para qué? Para que la basura que yo estoy produciendo, lavarla y aspirarlo. ¿Ok? Y evitar empujarlo hacia el lápiz. ¿Ok? Y también tengo, lo que les dije, puede haber un glide path. Vamos a ver, aquí está. Aquí, fíjense algo. Cuando si el tratamiento de conducto lo estamos haciendo con una pulpa vital, por una pulpitis irreversible, yo de repente no podría ser tan literal de llegar solamente al tercio medio. Como no hay bacterias, no estoy empujando bacterias, entonces puedo bajar un poquito más. ¿Ok? Si el diente es pulpa vital, fíjense como más o menos lo estamos viendo en ese video. ¿Ok? Fíjense cómo ya va instrumentando. Aquí lo van haciendo 10, 8 y 6, poquito a poco, pero aquí se va llegando hasta el tercio apical. Una pulpa vital, no hay tanto problema. ¿Ok? Acuérdense que les dije que si nosotros empujamos bacterias más allá del foramen apical, eso puede generar una agudización y el paciente viene con la cara inflamada, y eso es iatrogénico, eso fuimos nosotros. ¿Ok? Entonces, por eso la recomendación es siempre llegar al tercio medio. Él va abriendo el camino. Fíjense como todas las interferencias van abriendo, sigue manteniendo la anatomía, porque con esa lima de diámetro tan pequeño no instrumentamos mucho.
Lo que estoy es abriendo el camino para los instrumentos más amplios. ¿Ok? Ahí le está tocando un poco el lápiz, ¿no? Ahí, exacto. Pero bueno, ahí, como es una lima pequeña que me salga 1 o 2 milímetros, 1 milímetro, no pasa nada. ¿Ok? Pero más que se fijen, lo que lleva la filosofía de hacer esa instrumentación. Y luego, fíjense, hay instrumentos rotatorios. Aquí también primero hacen uno manual. ¿Ok? Si es pulpa vital no hay tanto problema. Fíjense, permeabilizar. ¿Ven cómo sacar el limo un poquito? Como es una 8. No pasa nada. Ahí está, no pasa nada. Ahí permeabiliza. Y ya, estos son los primeros instrumentos de glide path que mecánicos, ahorita hay un montón, ya esto no se vende, pero ya lo hacemos, lo activamos mecánicamente, ¿no? Va rotando dentro del conducto y va abriendo esa vía de deslizamiento. Que rote también podría llegar a ser malo en ciertos casos. Claro, se fractura. La rotación, la mecanización en endodoxia, lo que trajo fue errores de procedimiento, ¿ok? Pero ya hoy en día, pues, esos son instrumentos de primera generación, ya hoy en día tenemos instrumentos ya de última generación, creo que va por la 7ª generación y han mejorado el tratamiento térmico del níquel titanio y aguantan muchas fracturas, ¿ok? El problema de nosotros es que, como somos pichirres, y nos gusta que el instrumento dure 50 usos y obviamente se fatiga y se fractura. Si lo utilizamos como dice la casa fabricante una sola vez, no le estamos sacando provecho. como buen latino que somos, ¿ok? Entonces fíjense, ahí yo estoy haciendo, ahí yo no, el instrumento está en el botico que yo no estoy ahí no he hecho preflaring, ¿ok? Ahí estoy haciendo el glide path. ¿Está claro? Pero porque es una pulpa vital. Yo hago esto necrótico, este paciente mañana está así. ¿Por qué? Porque empujo bacterias. O sea, ese paso rápido de bacterias, esa agresión contra el tejido periapical por la parte bacteriana, hace que, bueno, si el paciente tiene la defensa disminuida, si el inmunológico disminuido, ¡pum! Se inflama. Y la inflamación, el edema, esos activadores denominadores químicos de inflamación es un mecanismo de defensa del organismo, ¿no? Sí, dime. Uno siente cierta resistencia, a veces el paciente lo puede sentir, ¿no? Pero si está bien amortiguado, no. Pero o sea, que lo sienten, a veces sí, a veces no es algo que te puedo decir, sí, siempre lo sientes y sabes que estás en apical. No. Déjame buscar aquí lo otro que quiero que vean. Se me perdió, pero vamos a verlo aquí. Me había faltado. Ok, vamos a conseguir, pero lo podemos ver aquí. Un valor 35, un valor 60.
Entonces, fíjense aquí. Esto es una lima de permeabilidad apical. Fíjense, está saliendo un milímetro está chiquitito. más allá del foramen apical. ¿Ustedes creen que esto va a destruir los tejidos perapicales? No. ¿Ok? Entonces, fíjense, sale 0,5 o 1 milímetro más allá del foramen apical. ¿Y qué quiero? Fíjense, este es una imagen del microscopio electrónico de barrido. Esto que está aquí, que ustedes ven aquí, es la constricción apical y o el diámetro menor del conducto, y esto que está aquí es el diámetro mayor del conducto. Todo este espacio que está aquí se llama foramen apical. Si yo no permeabilizo, miren toda la basura que tengo aquí. Todo esto que está aquí es virutas de dentina contaminada, irritantes bacterianos que hacen que inflame, ¿okay? O irrite a los tejidos periapicales y al ligamento periodontal. Entonces, con la permeabilidad apical, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué queremos nosotros? Fíjense, sacamos la lima, 1 milímetro más allá del foramen apical, y ¿qué vamos a lograr? Limpiar ese foramen apical. A esto se refiere, ¿ok? Entonces, durante mucho tiempo, bueno, te estoy hablando hace 20 años, 20 y pico de años, se pensaba que la lima apical daba dolor postoperatorio, daba molestia, porque yo estaba pinchando y maltratando al ligamento periodontal y los tejidos periapicales, y más bien desde que empezamos a hacer la permeabilidad apical, el dolor postoperatorio disminuyó. ¿Y por qué disminuye? Porque estamos quitando los irritantes bacterianos. ¿Okay? Precisamente esos irritantes bacterianos hacen que siga inflamado el ligamento periodontal. Si yo limpio, desbloqueo y quito eso quito todas esas bacterias que quedan aquí acopladas y que siguen irritando el ligamento, mejora la molestia postoperatoria. ¿Okay? Entonces nosotros debemos de permeabilizar. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense una cosa, cuando les cuento una anécdota, cuando yo regresé de España, fue un congreso no era de endodoncia, era un congreso nacional de odontología, y el Congreso Nacional de Odontología estaban hablando de endodoncia. Estaba hablando un profesor que vivía en Estados Unidos, que trabajaba en la Universidad de Boston, no me acuerdo dónde era, un endodoncista, bueno, mayor, pero era bastante moderno, ¿okay? Y estaba hablando precisamente, estoy hablando hace 22 años, ¿no? Hablando en el Congreso sobre la lima de permeabilidad apical. Se para uno de los profesores de una de las universidades muy famosos allá en Venezuela a decir que es lo que estaba diciendo, que eso era una locura, que eso, lo mismo que les dije, que estaba lesionando los tejidos periapicales y estaba todo ese cuento. Cuando que el doctor le explica la evidencia científica, y el tipo no, seguía peleando, el tipo era muy grosero, ¿no? También era muy prepotente, porque era un súper reconocido endodoncista de la Universidad de Venezuela. Entonces, el localizador apical también estaba de moda en ese momento, ¿okay? Hace 22 años. Y él le dice, Mansur, Javier, ¿tú utilizas el localizador apical? Le dice, por supuesto, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Juan, por supuesto, Juan. Ajá, pero tú puedes utilizar el localizador apical, tienes que permeabilizar. El tipo se quedó así y se sentó. ¿Ok? O sea, estaba peleando por la permeabilidad y él, ya ustedes lo van a ver, la indicación para utilizar el localizador correctamente es que yo permeabilice. Yo esta lima tengo que estar en contacto con los tejidos periapicales para que el localizador se calibre para ese paciente. O sea, para que el localizador sepa dónde es afuera y dónde es adentro. Entonces, claro, estaba peleando por un concepto, estaba peleando innecesariamente cuando él utilizaba el localizador y permeabilizaba para que funcionara. ¿Ok? Entonces, es algo realmente sencillo, ¿no? No es una lima 30, 40, 50 que voy a instrumentar y desgastar. Una lima 10, máximo 15, claro, si es un ápice abierto, a lo mejor no es ni la 15, puede ser otra, ¿no? Pero lo que quiero es que ustedes se tengan el concepto que yo no voy a deformar esta zona. Yo lo que estoy es limpiando esta zona. Entonces, por eso tiene que ser una lima de pequeño calibre, ¿no? De pequeño diámetro,
que pase por ese, limpie ese foramen apical y ya lo deje limpio y permeable para que el irrigante, para evitar, porque el irrigante es otra cosa, para evitar que se tapone y eliminar todas las virutas contaminadas. ¿Qué pasa con el irrigante? Si nosotros no permeabilizamos, ya lo van a ver, hay una burbuja que se forma dentro del conducto. Esta burbuja, cuando ustedes están irrigando, no permite, como es un vaso, una bolsa, está lleno de aire, la burbuja se pone a picar y no permite que el irrigante llegue. Entonces, en vez de el irrigante llegar a esta zona, la burbuja me está tapando y el irrigante llega hasta aquí y todo esto queda sin llegar el irrigante. Esa burbuja se rompe con la lima de permeabilidad apical. ¿Okay? Entonces, al romperse permite que el hipoclorito llegue a la zona donde queremos que limpie. ¿Se acuerdan lo que les dije del sistema de conducto radicular, de los conductos accesorios, laterales, los istmos, los deltas apicales? Si la burbuja no me deja que el irrigante llegue, entonces no voy a poder limpiar en esa zona. ¿Está claro? Ok, dudas y preguntas hasta aquí. ¿Qué le pareció esta fase inicial? ¿Sencillo? Bueno, estos son conceptos que tenemos que tener en cuenta para lo que viene en adelante lo entiendan, pero esto lo seguimos reforzando sí o sí, porque cuando ya el miércoles hablamos de los objetos de trabajo, van a escuchar el preframing, van a escuchar permeabilidad apical, todos esos conceptos. Entonces ya lo vimos hoy previo para que lo entiendan. Cuando ya hablemos de instrumentación manual va a ser lo mismo, cuando hablemos de irrigación va a ser lo mismo. Entonces son conceptos bases para empezar a entender lo que es limpieza y conformación del sistema de conducto radicular. Limpieza, desinfección y conformación. Limpieza y desinfección es químicamente limpiando y desinfectando, matando bacterias, ¿ok? Y instrumentación o conformación es la forma que le doy al conducto con mis instrumentos, ¿ok? Tenemos varias técnicas de instrumentación manual, ya la vamos a ver, y tenemos la técnica mecanizada que ya la vamos a ver, ¿ok? Perfecto. ¿Alguna duda, algo que tengamos que aclarar? Bien, ¿seguro que no? Eduardo. Profe, ¿qué es lo que pasa si es que al momento de irrigar ya no está la cosa que le protege? Porque la cosa que nosotros pinchamos, que sería el foramen apical, dijo, ¿verdad? Ya no haría que el hipoclorito toque directamente el hueso. No, o sea, fíjate una cosa. Una cosa es que yo mi aguja la llegue a este punto para que cuando yo irrigue, el irrigante me llegue aquí. Y otra cosa es que yo enclave la aguja aquí y presione para que el irrigante me llegue aquí. ¿Ok? Entonces debemos hacer una técnica correcta. Porque no es que yo voy a bajar la aguja y voy a inyectar con fuerza, ¿no? Ustedes es un punto específico donde debe estar, ustedes deben mover la aguja para que no se trabe, evitar que se trabe y destruir el hipoclorito, porque si hay un accidente muy grave, que cae el hipoclorito aquí y es un accidente espantoso, ¿no? Espero que sean indolentes y que nunca les pase, ¿ok? Perfecto. Listo. Entonces, bueno, creo que como se están durmiendo todos, ¿no? Quería empezar a hablar de los objetos de trabajo, pero se me van a dormir aquí. Vamos a ver, lo dejamos para la semana, para el viernes. Mi idea era empezar los objetos de trabajo, pero mira que ella también. Vaya, pues, nos vemos venga, sin menos sueño el miércoles, por favor. Los lunes son horribles que vienen de tanta rumba sin dormir. Ellos no rumbean. Tiempo, vamos a pasar la lista.